Amada Iglesia, buen día. Estamos esperando que las seños saquen a los más chicos a su clase. Damos gracias al Señor por permitirnos, concedernos estar juntos en esta mañana, una mañana especial, una mañana de gozo, el día en que celebramos el nacimiento del Salvador. Y si usted es tan amable, diríjase a su Biblia, al Evangelio según San Mateo, el capítulo 1, Evangelio según San Mateo, el capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 25. Dice así la palabra del Señor, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, y Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que le dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Estremecedora la porción que hemos leído, verdaderamente llena de riqueza teológica y doctrinal. Y usted puede decir, hemos arrancado leyendo una genealogía, lo más aburrido de un lector de la Biblia. Es aburrido en tanto y en cuanto no encuentras la conexión de lo que allí está diciendo. Quiero invitarlos a que vayamos con nuestra imaginación a una sala de atención de nacimientos. Piense usted qué es lo que se vive en esa sala de espera en donde se atienden los nacimientos. Los familiares cercanos, muchas veces los padres que no se animan a estar al lado de su esposa en el momento de dar a luz, están en esa sala. Y está seguramente la abuela, el abuelo, quizás un tío, un primo, están esperando, expectantes, porque se va a dar a luz un nuevo ser. Y todos están expectantes y esperando. Quizás ahora, en este tiempo, por causa de la tecnología, ya hay algo que no se espera tanto: saber si es varón o nena, porque lo podemos observar antes. Pero muchos están esperando para verlo, para ver cuánto pesó, cómo nació, a quién es parecido. La expectación de un nuevo nacimiento es algo humano y natural. Pero hay algo que nadie puede esperar en una sala de espera de nacimiento. Nadie jamás va a esperar si el que nace es o no hijo de Dios. Solo hubo un nacimiento, el cual la palabra confirma que nació de una mujer sin tener un papá humano, y ese se llamó Jesús. Y este es el sentido de la Escritura en este párrafo que acabamos de leer, dividido en dos partes. La primera parte, una genealogía que comienza mostrando una línea de descendencia real. Comienza conectando a Abraham, David y Cristo. Toda la línea de la descendencia real. Lo divide en 3 etapas de la historia del pueblo de Israel. La primera etapa, desde Abraham hasta David, la fundación del pueblo, hasta el inicio del reinado. Desde David a la deportación de Babilonia, la decadencia del reinado, hasta las cautividades. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. 3 etapas de 14 generaciones cada una. Un equilibrio, una división divinamente establecida, soberanamente instituida, que muestra la línea de descendencia real de Jesús. Sin embargo, Jesús no podría ser el verdadero Redentor, el Salvador de los hombres, si la Escritura solamente mostrase esta genealogía. Porque en realidad mostraría el aspecto humano de Jesús. Y está muy bien que lo sepamos. Esta genealogía revela el aspecto humano de Jesús, la realeza de Cristo. Pero el segundo párrafo que hemos leído, desde el versículo 18 al 25, hace un vuelco para contestar la pregunta que el mismo Evangelio de Mateo hace por boca del Señor. ¿De quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo? El primer párrafo contesta lo que los judíos necesitan escuchar para que entiendan que se ha cumplido la palabra y que la promesa de la profecía ha llegado a su cumplimiento. Ellos necesitan saber que ese Jesús es hijo de David. Porque la promesa hecha es que el Mesías enviado debía ser hijo de David. Y es lo que confirma Mateo.
Sin embargo, el segundo párrafo da respuesta a Mateo capítulo 22. ¿De quién es hijo Jesús? Y ese segundo párrafo deja en claro, sin lugar a controversias, de que Él es hijo de Dios. Entonces, San Mateo capítulo 1, desde el versículo 1 al 25, contestan la pregunta del mismo Evangelio en el capítulo 22. ¿De quién es hijo? Y en realidad la respuesta es que es tan hijo de David como es hijo de Dios. Y la manifestación clara de ambas naturalezas que confluyen en una persona constituye a Jesús con todo el derecho de no solamente ser rey, sino que lo constituye con el derecho de ser el Rey, Mesías, Salvador. Él no podía ser Salvador si no fuese hijo de Dios. Y es evidente que la palabra está en este momento mostrando la respuesta a problemas que en la época estaban surgiendo. El primero de ellos era la descalificación del nacimiento virginal. La descalificación del nacimiento virginal fue un problema en el primer siglo y el diablo se encargó de que se dispersen fábulas sobre otros supuestos nacimientos virginales. El primer ataque con respecto al nacimiento virginal fue decir que ese ser que había nacido fue hijo de un amorío de María con un soldado romano. El otro gran ataque fue justamente hablar de nacimientos virginales de otros seres que nada que ver con la realidad, porque no puede haber un ser que nazca si no hay un papá y una mamá humana. ¿Cuál es el sentido? ¿Dónde está la conexión de todo este párrafo con la realidad del antiguo pacto? Génesis capítulo 3 y versículo 15, en el protoevangelio, en ese momento en donde el Señor emite su juicio contra la serpiente, Él le dice: de la simiente de la mujer va a haber enemistad contra ti. Esa simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú la vas a herir en el calcañar. Y es evidente que la simiente de la mujer es ese Cristo que fue puesto en María, no por obra del hombre, sino por obra de Dios. En esta mañana yo quisiera compartir con ustedes al menos 5 aspectos de este párrafo en donde el Señor determina el nacimiento del Hijo de Dios como milagro de concepción. Y el título es el nacimiento milagroso. Y podemos distinguir en este párrafo al menos 5 aspectos de ese nacimiento milagroso. Podemos distinguir que hay un milagro concebido. Podemos distinguir que hay un milagro confrontado. Podemos distinguir que hay un milagro aclarado. Podemos ver también a un milagro conectado con el antiguo pacto y podemos ver a un milagro consumado. Y en primer lugar, el nacimiento de Jesucristo es un milagro concebido. Note usted el versículo 18 cuando dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre, con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Debemos ver algo que realmente fluye del mismo párrafo. Y es esta palabra nacimiento. Es la palabra nacimiento la misma que en la genealogía se refiere a genealogía.
Es la misma que en el capítulo 1 y versículo 1 habla de la genealogía. Y esto no está puesto porque sí. Cuando la palabra habla del libro de la genealogía de Jesucristo y utiliza la misma palabra para hablar del nacimiento de Cristo, es que toda la intención de Dios en esta revelación es mostrar que su naturaleza es tanto 100% humana como 100% divina, y que esto realmente nos da la tranquilidad de que Él es el Redentor del pueblo santo. Estando desposada su madre María, dice la palabra. No sabemos mucho de esta mujer María. La palabra nos da algunos detalles, pero sí podemos rescatar que ella era una mujer piadosa, una mujer fiel y una mujer de fe. Las Escrituras no nos detallan con gran detalle sobre aspectos de su vida, pero sí podemos saber que ella estaba desposada con José. Entonces la palabra nos habla de este nacimiento que María va a experimentar sin la obra y sin la acción de un hombre. Entonces la palabra nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José antes que se juntasen. Aquí están los detalles de la maravilla de este nacimiento. En primer lugar, habla justamente de que María estaba desposada, una mujer fiel, como lo dice la palabra, una mujer piadosa, una mujer de fe, estaba desposada. En la costumbre hebrea, los matrimonios se arreglaban, y se arreglaban con personas de edad temprana. Había 2 etapas en el matrimonio hebreo. Una primera etapa era un acuerdo que duraba entre 6 meses y 1 año, que se llamaba desposorio, y en este tiempo se comprobaba justamente la fidelidad de ambos. Posterior a esto, había una ceremonia de la constitución real del matrimonio que solamente difería con la etapa del desposorio en el contacto físico, en la intimidad, nada más. Esto quiere decir que la etapa del desposorio era para el hebreo ya un matrimonio establecido, pero no absolutamente concretado porque faltaba la intimidad posterior a la boda. Todo este detalle es el detalle que Mateo está justamente mostrando para que entendamos la verdadera profundidad del nacimiento milagroso de Jesús. Porque en realidad ella era una mujer que, dice la palabra, era piadosa, era una mujer de fe, era una mujer justa, era una mujer fiel. Sin embargo, la Escritura nos dice claramente, se halló que ella había concebido. Y esto es lo estremecedor. La palabra de Dios dice que ella estaba desposada con José, pero que se halló que ella había concebido. Y esto fue antes que se juntasen. Entonces la Escritura nos está dando justamente el escenario de esa realidad. Y yo los invito a que podamos pasear con nuestra imaginación en esta mañana. Imagínense ustedes que pudiesen ver hoy una persona que ustedes realmente conocen, que es una persona de conducta recta, y que se sabe con sus contactos íntimos que verdaderamente no anda en malos pasos, pero que está embarazada y va a dar a luz. Eso es imposible hoy, lo acabo de mencionar, pero eso fue lo que pasó en ese momento. Y esto es lo maravilloso de este relato escritural. Entender que ese ser que iban a ser es 100% hombre,
está calificado por la línea sanguínea real de David. Está perfectamente cumpliendo el antiguo pacto en cuanto al anuncio del profeta Isaías. Pero es el Salvador porque no solamente es hombre, sino que es Dios. Y hay un nacimiento milagroso. Una mujer en una etapa de prueba en donde todo el mundo está viendo si ella era fiel, comienza a ver que su panza empieza a crecer y en ese útero hay un niño. Ella había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? No podemos conjeturar. No tiene la Biblia justamente los relatos claros para entender cómo un óvulo femenino puede ser fecundado sin inseminación masculina. No nos dice la Escritura esto. Es más, los estudios científicos de grandes doctores de la medicina no pueden dar una explicación natural. Y es obvio. Si no hay un espermatozoide masculino, no puede haber una fecundación. Pero sí hubo un óvulo fecundado y sí hubo división celular y sí hubo el crecimiento de huesos y de músculos y de miembros y de un ser. Eso es lo que pasó. Pero ¿por qué pasó esto? Porque Dios está anunciando al mundo que Dios está viniendo al mundo. Dios está anunciando al mundo la etapa bendita del contacto más cercano de Dios con su pueblo santo, su pueblo que ha pecado, su pueblo que ha heredado el pecado de Adán. Su pueblo debe ser rescatado, su pueblo debe ser redimido y Él está en la tarea de la redención en el momento del establecimiento del reino, en donde se hace presente en la historia de la caída del hombre esa simiente anunciada en Génesis 3. Y es Él el que está viniendo. Este es el nacimiento concebido. Es milagroso. Sin embargo, dice el versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y acá podemos ver la confrontación de este nacimiento milagroso. Pongámonos por un momento en el escenario de José. Una mujer fiel, una mujer de fe, una mujer piadosa, una mujer que ha hecho un compromiso, se ha pagado la dote, está el acuerdo, está el pacto y la ven embarazada. Pero José dice, ¿pero cómo? Nunca le falté el respeto. Yo no la toqué, soy fiel a Dios. Yo no hice nada indebido con ella, fuera de tiempo. No obstante, el amor de José fue tan profundo para con esta mujer fiel que su foco no estaba en el dolor de esa supuesta transgresión de su amada, de esa supuesta infidelidad de su amada, sino que sus ojos siguieron puestos en la preservación de esa mujer amada. Y esto es lo que dice la palabra aquí. Era un verdadero hogar modelo en donde nació Jesús. Una mujer piadosa, llena de fe, que frente al anuncio del ángel, ella creyó lo que le decía
sin hacer controversias, sin dudar, sin oponerse. Ella era la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Un hombre que viendo a su esposa en el tiempo de desposorio embarazada, no la regañó, no la gritó, no la violentó. Lo único que quiso piadosamente es decir, para que no haya una mofa pública, yo me voy a hacer a un lado, la sigo amando. Allí es donde el ángel se le aparece a él, en donde lo tranquiliza y en donde le dice que esto es obra de Dios y que reciba a su mujer sin temor, porque lo que hay en ella no fue por contacto de un hombre. Ella no ha sido infiel, no ha sido fornicaria, ella no te falló. Es Dios que está viniendo al mundo. ¿Qué podemos extraer del relato? Tanto en este milagro concebido y en este milagro confrontado, podemos ver un hogar modelo, el hogar en donde Dios escogió que naciese el Salvador. Es por eso que el versículo 20 nos dice, y pensando él en esto, José estaba pensando en esto, ¿cómo puede ser? Yo puedo asegurar que no la toqué. Yo puedo asegurar que no le falté el respeto antes de tiempo. He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí podemos ver no solamente este milagro concebido, no solamente un milagro confrontado, sino que ahora viene un milagro aclarado. Es Dios quien está irrumpiendo de manera milagrosa en la mente de ellos. Le habló por un ángel a María y le habló por un ángel a José. A María le dijo que el que iba a nacer sería el Salvador y que el nombre no se lo iba a poner ella, que el nombre se lo ponía Dios y que se llamaba Jesús. Y a José el ángel le dijo, debes recibir a María tu mujer, no es ella infiel. Lo que en ella hay es de Dios. Es algo estremecedor ver cómo la palabra muestra los datos necesarios para entender que Jesús es Rey Dios. ¿Sabe usted lo que hay que hacer para poder entrar en la mente de una persona y poder invadir este mecanismo de relajamiento y de descanso que es el sueño? Entrar en eso tan infinitamente complejo que es el funcionamiento neuronal, la química, los destellos, la electricidad y la electrónica que tiene la mente es súper, indefinidamente extraordinario. Llegar a meterse en un sueño y que sea justamente un ángel el que le hable. Esto es algo tremendo. Es que todo fue tremendo. Hubo apariciones de ángeles a los pastores. Hubo todo un movimiento celestial. Algo totalmente anormal. Una estrella en el cielo que seguía el lugar. Es que todo está apuntando a que ha llegado el tiempo. La simiente de la mujer está llegando a la tierra. El anuncio hecho por Dios se está cumpliendo.
está por nacer Dios en un cuerpo de carne. Y esto es algo estremecedor. Es por esto que ese milagro es aclarado. Hubiese sido patético para José eso. ¿Saben? Piensen ustedes, pónganse en su lugar. Si el ángel no le hubiera aclarado, ¿qué hace él con María? ¿Cómo puede soportar la mofa social, el señalamiento? Es más, Deuteronomio habla de que debía haber muerto, debía haber sido lapidada. Sin embargo, el Señor aclara que su Hijo está naciendo, que es Dios hecho carne. Él le dice, va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, le aclara dos cosas. Primero, que es Dios quien ha usado a María y que lo que en ella está desarrollándose y a punto de darse a luz es justamente obra de Dios, es un ser celestial, es divino y es humano, pero es engendrado por el Espíritu. Y ahora le habla de su función y le pone el nombre. La aclaración tiene detalles extraordinarios. Dará a luz un hijo, ese será varón, se llamará su nombre Jesús, que es justamente el que salvará a su pueblo de sus pecados. Y esta es una escritura estremecedora para entender el plan de Dios. Es este plan que se anuncia en Génesis 3:15 y que se viene sosteniendo en toda la línea de descendencia que hemos leído en el capítulo 1. En esa división de 3 etapas de 14 generaciones cada una, es que el Señor mantiene latente la descendencia real de Jesús durante la historia del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué sostener la línea de descendencia? ¿Por qué mostrar que Él es justamente Dios hecho carne, engendrado por el Espíritu Santo? Porque su función es, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el punto. Es imposible que si Jesús no es 100% el rey prometido y el que llega a la tierra, y no es 100% Dios, sin que haya contacto de un hombre con una mujer para dar origen a esa vida, es imposible que Él sea el Salvador. ¿Y por qué? Simplemente porque el pecado entra en el mundo por el hombre, y si Cristo es hijo de José y de María, Él no tiene una naturaleza absolutamente divina. Es obvio que Él no tiene la verdadera capacidad ni tiene el poder para poder ofrecer a Dios un sacrificio justo, perfecto, eficaz, que pueda pagar la deuda del pecado del pueblo que Él va a redimir. Esta es la función. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús viene siendo mostrado en aquellos sacrificios que eran figura de esta obra justamente que Él haría al crecer en la cruz. Y es lo que el ángel le está diciendo. Él, ese ser, lo que ocurre en María, en tu esposa, tu mujer, lo aclara, es justamente que llega el Salvador. Llega el Salvador. Este Dios santo, que nada tiene que ver con la práctica del pecado, que lo ha permitido para la gloria de su nombre, es el Dios eterno que ha escogido a Jesús para que sea el redentor del pueblo santo, tal como el apóstol Pedro se encarga de decírnoslo.
Él fue escogido para ser nuestro Salvador. Entonces, en el acto eterno, en donde Dios planifica para su gloria un pueblo que glorifique su nombre, Él no solamente escoge el pueblo en la eternidad, este es el pueblo santo que Jesús viene a salvar. Por eso la palabra dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. No va a salvar al mundo de sus pecados, va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y la Escritura enseña que ese pueblo es el pueblo que Él ha escogido por gracia en la eternidad. Pero en el acto perfecto de Dios de querer levantar un pueblo para su gloria, Él escoge al pueblo tal como Efesios 1 lo dice, que somos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, pero Él también escoge a quien lo había de salvar. Ese acto de escoger al pueblo y al Redentor es un plan eterno, es un plan soberano que está escrito, está trazado desde la eternidad. Por eso en el punto terrenal de Génesis 3:15 está anunciado, va a venir una simiente que justamente va a golpear a Satanás en la cabeza. Y la conexión entre Génesis 3 hasta Noé está por la descendencia de Set. Y luego en la línea de Sem. Y se sigue sosteniendo la línea real hasta que llegamos justamente a su nacimiento. ¿Por qué? Porque es un plan eterno para la gloria de Dios. Está llegando el Salvador del pueblo santo. ¿Sabe, hermano? Esta noche vamos a esperar la celebración del día en que fue dado a luz Dios en la tierra. Dios en la tierra. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando arranca la era del Evangelio, Juan anuncia a Jesús, su primo. Tenemos la historia. Él comienza llamando a las personas al arrepentimiento. La conexión directa del ministerio de Jesús con el hombre es la redención. Y la palabra que revela la conexión es el arrepentimiento. Y Juan dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comienza a predicar el Evangelio, Él habla y dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando los apóstoles predican el Evangelio, posterior a que Cristo ya se ha ido, ellos dicen, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, Hechos 3:19, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque la conexión es, Jesús es el que salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Juan escribe la carta, claramente lo confirma y él dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Él es quien salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, ese ser que está naciendo, ese ser que es Dios en 100% y hombre en 100%, solo un único ser que es 200% de algo, es el milagro de este ser que es Jesús, el Salvador. Él es el que salva a su pueblo de sus pecados. Esto quiere decir que el ser que nace es el que Dios ha escogido en la eternidad para que en su nacimiento y su posterior muerte Él pueda extenderse hacia la antigüedad y recoger todos los pecados de todos aquellos que murieron en fe, creyendo de que el sustituto santo iba a venir. Desde Adán hasta la cruz, mirando hacia atrás, Él recoge todos los pecados del pueblo santo. ¿Los de quién? Los de Abel.
los de Enoc, los de Matusalén, los de Noé. Y lea la Biblia y empiece a recoger nombres. Ese es su pueblo santo, los que creyeron en Jesús, en el que iba a venir, pero que no habían recibido aún la paga concreta de la deuda, sino que le fue aplicada la justicia por fe, como ocurrió con Abraham. Creyeron en el que había de venir y le fue aplicada por fe la justicia y murieron sin la imputación del pecado, por la futura cruz que iba a sufrir Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando llega el tiempo de la cruz, los contemporáneos de Jesús que le están viendo y que creen, el ladrón que se convirtió al lado de él, los que lo siguieron en su ministerio con un corazón verdaderamente piadoso porque creyeron en él, recibieron el efecto del pago de la deuda de sus pecados. Pero cuando Él ascendió y la cruz mira hacia el otro horizonte y nos alcanza en nuestros días, la efectividad de ese ser que es Dios hecho carne es que Él salva a su pueblo de sus pecados. Y en esta mañana tú puedes tener la perfecta seguridad y tranquilidad de que Él ha pagado tu deuda. Ha nacido Dios, Dios en carne, y por ser santo, impecable y sin mancha, Él pudo pagar la deuda del pecado. La Escritura dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es tremendo este milagro aclarado, porque el ángel aclara todo lo que hay que aclarar. Quédate tranquilo, ese hijo no es de otro hombre, tu mujer te es fiel, recibíla. Es el cumplimiento de que la simiente de la mujer está viniendo a la tierra. Es Jesús el que salva a su pueblo de sus pecados. Para esto Él tenía que tener la capacidad de derrotar a Satanás en la cruz. Él tenía que tener la capacidad justamente de satisfacer la justicia del Padre, y esto solamente lo puede hacer Dios satisfaciendo a Dios. Por eso fue necesario que viniese el Hijo de la Deidad y naciese en carne. Él salva a su pueblo de sus pecados. Sin embargo, la palabra habla de que es un milagro conectado. Esto no es algo que el Nuevo Testamento revela, si bien lo aclara de una manera más profunda, pero dice, todo esto aconteció, versículo 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo esto aconteció, ¿para qué? Para que el libreto soberano y celestial no tenga ningún tipo de saltos ni de fallas. Hay un libreto celestial. ¿Sabe usted lo que está aquí diciendo? Que toda esa descendencia que leímos en el capítulo 1 y que todo lo que ha ocurrido en el mundo hasta llegar a ese momento del nacimiento, todo tuvo una soberana conexión administrada por Dios para que llegue a cumplirse. Todo. Esto es para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, la Virgen concebirá. Esto lo dijo Isaías 7 siglos y medio antes de que naciese Jesús.
700 años de historia en donde ocurrieron en el mundo muchas realidades humanas. Sin embargo, hay un punto de convergencia. ¿Cuál? El cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que había dicho Isaías? Este es el milagro conectado con el antiguo pacto. Isaías había dicho que la señal va a ser que una virgen va a concebir. La palabra en el hebreo para virgen es exactamente la misma que utiliza el Nuevo Testamento. Está hablando de una mujer que no ha tenido contacto con un hombre para poder quedar embarazada. Y esta es la señal que Dios determinó en su planificación de la redención para mostrar el tiempo en el que Dios tocaba la tierra. La revolución de ver que hay un nacimiento en el que no participa un papá humano, porque el que nace es Dios. Y está conectando al antiguo pacto con la realidad del nuevo. He aquí la virgen concebirá. Esto es algo tremendo. Todo el tiempo los judíos esperaban que una virgen conciba. Los que eran crédulos y piadosos esperaban que el Mesías llegue de una virgen. Y llegó de una virgen. Fue por concepción de una virgen. Y va a dar a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Esta es la manifestación clara del gran amor de Dios. El gran amor de Dios por su pueblo santo, el pueblo que Él tiene que redimir. Es el amor infinito, pero con una dirección de salvación. Dios hace nacer a Dios Hijo para que redima a su pueblo santo por amor. Es Dios con nosotros. Si en esta mañana tú tienes verdaderamente el deseo de conocer a Dios, la intención de conocer a Dios, debes entender que es imposible conocer a Dios sin Jesús. Él es Dios con nosotros. Él es Emmanuel. El hecho de poder hablar de que Él es Dios con nosotros tiene toda una connotación con respecto a su función. Es Dios viniendo en carne, porque el hombre está separado de Dios por causa de su propia caída, de haber heredado las consecuencias del pecado de Adán. La palabra de Dios nos habla en Génesis que desde que el hombre cayó en el huerto, Dios estableció una distancia. Él lo sacó, lo expulsó del huerto. El hombre experimentó la soledad en cuanto a la compañía de Dios. Él ya no se movía más alrededor de ellos, ni se comunicaba con ellos de manera directa. Posterior a la emisión de su juicio en Génesis 3:15, el hombre comienza a buscar de alguna manera a Dios, porque Dios tiene una línea marcada. Él es santo, el hombre es pecador, hay un juicio sobre el hombre y es necesaria una redención. Y desde la salida del Edén hacia adelante, la Biblia detalla el desarrollo, el proceso de la redención que culmina con la visita de Dios al mundo que le dio vuelta la espalda. Dios con nosotros. Lo primero que hace Dios cuando el hombre peca, lo va a buscar en el huerto, emite el juicio, les dice qué hicieron. Pero posterior a la emisión del juicio, comienza toda una tarea de búsqueda. Él busca a su pueblo santo, levantar su pueblo santo.
Y es por esto que dice, es Dios con nosotros. Llega el punto cumbre del cumplimiento de este programa celestial de redención, que el Hijo de Dios debía nacer en carne. No en vano, Juan, después de que detalla la divinidad de Jesús en los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 1, él en el versículo 14 dice, y aquel verbo, o sea, ese Dios que les acabo de mostrar, es más el que hizo el cielo, el que hizo la tierra, ese que creó, ese fue hecho carne. Mateo dice, Dios con nosotros. ¿Sabes? En esta mañana, ese Señor te está llamando al arrepentimiento. Dios es santo y es imposible volver a la comunión, volver a la amistad con ese Dios, si no es a través de Jesús, que es el camino. Y Él te está llamando en esta mañana al arrepentimiento. Dios se ha acercado en Jesús. Y Él en esta mañana te está llamando a que te arrepientas de tu pecado para ser miembro de ese pueblo por el cual Cristo vino a morir. Nació para salvar a su pueblo de sus pecados. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser que tenga algo que ver este Dios con nosotros al hecho de que mis pecados puedan ser hoy perdonados? Es que justamente ese Dios Hijo que está con el hombre, que nace para morir. Y en ese acto de la muerte de Cristo, Dios carga sobre sus espaldas el pecado del pueblo santo. Y Él emite un juicio en la cruz del Calvario. Él mata a ese Hijo que nace. Y en ese acto de matar a ese Hijo, el Padre se cobra el precio de la deuda de ese pueblo, su pueblo. Dios emite un acto judicial en la cruz de Jesús. Lo que hace es justamente quedar satisfecho con el pago de la deuda, porque la paga del pecado es la muerte. Ese Dios con nosotros tiene toda una connotación de salvación. Se ha hecho presente en la historia humana el Dios que lleva sobre sus espaldas el pecado del pueblo santo. Es Dios Hijo que nace para cargar sobre sí, para que Dios le impute a Él lo que Él no cometió, lo que vos, lo que yo hacemos. Se lo carga Cristo, lo lleva a la cruz. Ese ser que es Dios, impecable, que no peca, que es santo, que no nació por acción de José, sino por obra del Espíritu Santo, tiene todo el derecho de poder ser Salvador y todo el poder y la potencia de poder ser el verdadero sacrificio que paga la deuda del pueblo de Dios. Y en ese acto judicial Dios mata a su Hijo y todo ese pecado es cobrado en un solo acto. Por eso Él nace, es Dios con nosotros y es el que salva a su pueblo de sus pecados. Y dime tú en esta mañana, ¿qué vínculo tienes con Él? Este es el milagro conectado, por eso muestra el ángel cuando le habla a José, que es el cumplimiento de la palabra. Es lo que dijo Isaías, ha llegado Emmanuel, es lo que está escrito, es el plan de Dios que fue profetizado y que por el desarrollo de las generaciones se ha cumplido. Él es el Salvador, es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito
y le puso por nombre Jesús. Y este es el milagro consumado. Aquí la palabra revela, Mateo cuenta la manera en la que José piadosamente fue obediente a esta aclaración del ángel que le mostró al ser que había en María como que era Dios. José, vos tenés una familia en donde nace Dios. Recibí a tu mujer, ella no te fue infiel. Yo estoy digitando todo esto. José, quédate tranquilo. Dios nace en tu hogar y nace para salvar a su pueblo. Dios nace en tu casa y es para salvar a su pueblo. ¿Qué hace Él? Y aquí está claro la virginidad de María, la obediencia de María, la obediencia de José, el plan perfecto de Dios cumplido. Él no la conoció. Él no tuvo intimidad hasta que Jesús nació. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Yo quiero cerrar en esta mañana el detalle de estos aspectos de este párrafo que muestran la identidad celestial del Hijo de Dios, llamándote a ti a que puedas revisar si verdaderamente este Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros, que es el Salvador de los pecados del pueblo santo, si este Jesús es tu Salvador hoy. Siempre que una persona escucha hablar de Jesús, tiene dos aspectos de escuchar. Es el Jesús histórico, el Jesús anunciado. Es el Jesús del cristianismo. O puede ser tu Rey, tu Salvador y tu Señor, si tú te arrepientes de tus pecados en esta mañana y pides perdón, entendiendo que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Si en esta mañana tú te sientes un pecador, si en esta mañana te sientes una pecadora, si en esta mañana te sientes que estás fuera del pueblo de Dios, que estás fuera de la familia de Dios, solo necesitas a ese niño que nace. Pero necesitas creer que ese que nació, creció y fue a una cruz y allí murió. Y en esa cruz pagó tu deuda si tú crees en Él. Y si tú crees en Él en esta mañana, tendrás perdón y vida eterna. Padre, gracias. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias por este nacimiento maravilloso, milagroso, el Salvador que ha venido. Gracias por este milagro que ha sido concebido, que fue confrontado, que fue aclarado, que fue conectado con todo el desarrollo de la historia y que fue consumado en este nacimiento maravilloso de Jesús en este mundo. Quisiéramos, Señor, que en esta mañana, por gracia, tú salves a pecadores que confían en Él, que se arrepienten de sus pecados, que creen en Él para tener vida eterna. Él es el que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Te clamo, Señor, que pueda haber gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente en esta mañana. Oramos al Padre en el nombre de Jesús.